El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuazzi y Hernán Dobry dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un director de orquesta, compositor, arreglador y pianista argentino que comenzó su formación de piano en el Conservatorio de Debussy a los 6 años. Luego estudió piano, armonía, contrapunto, composición y orquestación con maestros como Norma Silvestri, Pedro Aguilar y Gabriel Senanes. Se formó en dirección además con Enrique Arturo Dimeque, Carlos Callejas y Edgar Ferrer. Ha dirigido musicales como Tanguera, Cabaret, Sunset Boulevard, El Fantasma de la Ópera, Chicago, Sugar, Ghost, El Violinista en el Tejado, Puentes de Madison. Ha trabajado como director musical y arreglista y director de orquesta, aparte de espectáculos como Magia y Sinfonía, Disney en concierto, Star Wars en concierto. Ha sido arreglista y director musical de los conciertos de Las Voces, Embajadores Connected, Los Elegidos, Únicos 1 y 2. Además de haber trabajado con artistas como Ricky Martin, Niña Pastori, Ismael Serrano, Marta Sánchez, Valeria Lynch, Elena Roger, Eladia Blasquez, Estela Raval, Soledad, entre otros tantos. Compuso el concierto para trompeta y orquesta, la suite Remembranzas para tuba, trompeta y piano, la suite Peregrinos, el poema sinfónico Raíces, la suite sinfónica Escenas Rurales en 4 movimientos, el concierto para cuarteto de cornos y orquesta, la suite Tanguera en 3 movimientos para flauta y orquesta. Ha ganado el premio Conex, el Trinidad Guevara, el Hugo, el ACE, el Florencio Sánchez y el concurso de composición Corazón Andino. Hoy nos visita en La Usina del Tango Gerardo Verdelín. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, un gusto. Me estaba asustando con lo que estaba leyendo. Digo, wow. Y lo tuve que resumir, porque si no, nos quedábamos una hora. Hoy pensaba en eso, ¿viste? Bueno, bienvenido, Gerardo. Gracias. Un placer. Para mí es un placer. Que pensaba en eso, que a veces no todos los músicos pueden tener dentro de esta profesión este privilegio de dirigir un concierto en el Colón, un día estar en Japón con Mariano Mores, un día en Shams siendo un niño con Sandra Mianovich, otro día tocando con Eladia Blasquez no sé dónde, otro día escribiendo un concierto para trompeta y lo que sea, tocando el piano, improvisando, leyendo, dando clases, haciendo un montón de cosas. Son un montón de vidas, sí, la verdad, ¿no? que sí. En una, sí, y sí. A veces uno empieza a hablar, cuando empiezas a hablar y el otro empieza a hablar y decís, ¿cuántos años tenés? 48.000.900.000. Pero la pregunta es, cuando eras chico, ¿qué músico querías ser? ¿Qué vida te gustaría tener? ¿Qué vida te hubiera gustado tener? ¿Esta? O la de biólogo marino. Biólogo marino era, porque en realidad, nada, siempre me gustó el aire libre, el deporte y todo lo demás. Y además tenía como claro que, ya de chico tenía claro que el piano me encantaba, pero sabía que era muy sacrificado la vida del concertista. Y en esa época no había una idea de poder ser otra cosa que concertista. Es decir, no voy a estudiar para concertista, estudio porque me gusta el piano. Y de repente llegó de la mano primero de mi hermano, que me introdujo en el rock sinfónico y en Sui Generis. Y después fui a ver la película Manhattan y escuché Rhapsody in Blue de Gershwin. Y no paré hasta que fui un año a Ricordi en Argentina buscando la partitura porque no había internet, hasta que llegó, porque era importada, y a partir de ahí descubrí el jazz. Entonces esa fue mi inserción de la música clásica a la música popular. Y el jazz es un camino de ida, ¿no? El jazz es un camino de ida porque después mi hermano, que es más grande que yo, se pone de novio con una cantante, me lleva a un pub para hacer un dúo, porque él necesitaba que la cantante había venido a Estados Unidos separada del marido más grande que él, necesitaba que tuviera un trabajo, y en ese pub apareció, ahí empezamos a tocar y apareció un día Néstor Schiavone con Ángel Trelles, con Miguel Ángel Trelles, me vio tocar, yo tenía 17 años, y me dijo, ¿andá a estudiar jazz? Me dice, ¿cómo tocas jazz? Digo, no, de oído. Me dice, andá a estudiar jazz y cuando cumplas 18 te llamo. Cumplí 18 y me llamó para ir a Canal 9, ese fue casi mi debut en la profesionalidad. Un día me llamó y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cumpliste 18? Sí. Me dice, ¿venís a Canal 9? ¿Me haces un reemplazo dentro de 3 horas? Así nomás fue. Hasta el día de hoy Néstor es mi padrino artístico. ¿Y tenías héroes, músicos héroes? Sí, mi primer héroe tremendo fue Rick Wakeman. O sea, cuando escucho Las 6 esposas de Enrique VIII,
claro, mi hermano me llevó para ese lado enseguida, me dice, escucha esto, después era Tony Banks con Quinto de Quinto, y a partir de ahí el segundo héroe así tremendo fue Oscar Peterson. Claro. Hasta que después vino Billy Evans, Hancock, Corea y todo lo demás. Pero esos fueron, digamos, ese fue mi desvío hacia la música popular, porque todo lo anterior era música clásica. ¿Y el tango cuándo lo descubres? El tango, mi primer intento de tango es Trabajo, cuando un día me llama un amigo y me dice, che, se abrió la ventana en San Telmo, un restaurante concert, y no tienen trío. ¿Te animás a ir a tocar ahí? Yo no sabía tocar tango. Digo, bueno, vamos, había que trabajar. Esa época era trabajar en lo que te saliera, digamos, como músico. Y ahí empecé a acompañar tango, y más tarde, así hago como una elipsis, aparece un día Walter Ríos. Yo tenía 24 años, me llama y me dice, se abrió un lugar en el septeto octeto de Mariano Mores para ir a Japón. Se va el tecladista, no puede viajar. El segundo tecladista, porque Zunini era el primero. Zunini era el primero, ¿verdad? Era una Sí. bestia total. Sí, un capo. Y yo fui con el pelo largo por acá. Me acuerdo cuando entré al ensayo, me vio Mariano Mores caminando por los pasillos, creo que de Metropolitan, donde estamos en Teatro Metropolitan. Me vio y le dijo a Walter Ríos, lo llamó, le dijo, vení. Y le dijo al oído a Walter Ríos, dice, rockeros no. Pues yo tenía el pelo muy largo, más que Peter Frampton. Y ahí Walter Ríos le dijo, tírale una partitura. Y me tiró una partitura que era un enchastre la partitura, sinceramente, no era cualquier cosa. La partitura de teclado 2 había que inventarla, no existía. Claro. Había que un cifrado. Y yo tenía un ¿Qué teclado eran reducciones de cosas de la orquesta? Sí, algunas cosas, pero no estaba claro. Había cifrados y no sabías con qué sonido tocarlos, porque el que tenía toda la posta de eso era, me alejé, era Zunini, que tocaba todo. Zunini era como un pulpo, tocaba Claro. los coros y el pie. Bueno. Y yo me pongo a tocar ahí, me pongo medio a improvisar. Entonces Mariano Mores sale del piano, que aparte tenía fama de ser una persona difícil. Y yo dije, ya está, me echó 2 segundos, me veo con el pelo largo, me tiró una partitura. Viene y me dice, nene, me gusta lo que estás haciendo. Me dice, escúchame una cosa, yo lo que quiero es que me hagas el contratiempo con el timbal. ¿Viste cuando haces? Sí. Yo quiero que me hagas los 2 contratiempos con el timbal. Y después quiero que agarres un sonido de guitarra, el más feo que tengas del DX7, y que me hagas esto. Y el sonido de guitarra pegaba con el contrabajo, era increíble. El sonido del X7, el de la guitarra del X7, que era un bajonazo. Provocaba como la extrapata del Sí. contrabajo. Entonces, y eso le encantaba. Y nos hicimos súper amigos. O sea, en la gira a Japón, Mariano me llamaba a las 7 de la mañana y me decía, ¿qué estás haciendo? Digo, no sé, Mariano, recién desayuné. Me dice, vamos a buscar teclados. Claro, porque se iban a ver teclados, ¿no? Yo me acuerdo que me contaste una vez que se iban... Le encantaba eso al viejo y era un placer acompañarlo, ir caminando y tomar el metro en pleno Japón, Claro. viste, con él. Y llegábamos a un local y yo le decía, Mariano, pero tocá vos. Me dice, no, querido, yo te escucho, vos tocame. ¿Y qué teclados usabas? ¿Te Yo acordás? tenía, bueno, un DX7 porque era obligado a tener ese Claro. DX7 y creo que tenía... ¿Qué tenías? ¿Emulator? ¿Qué tenías? No, tenía... el emulator lo tenía Zunini porque tocaba las cuerdas con el emulator. Yo tenía 2 DX7 en realidad. 2 DX7. Sí, porque uno tenía timbal, el otro guitarra y ponía algunas cosas. Era un invento. Era un invento, ¿no? Sí, un invento. Pero la verdad que la pasé también en esa gira de 3 meses con Mariano, ¿no? Claro, muy grosso. Sí, muy groso, muy groso. ¿Y después el tango? ¿A dónde estuviste? Me llama... Hiciste Gotán, yo me acuerdo. Claro, hice Gotán con tu viejo Claro, y con Susana. claro, exactamente. Por a veces me llamó con Manuel González Gil para la obra de teatro. Pero lo que pasó es que Oscar Cardoso Campo me llama un día y me dice, venís a tocar conmigo en el quinteto con Eladia Blasquez. Oscar tocaba la guitarra, yo tocaba Oscar tocaba el piano en ese momento con Eladia. Yo tocaba los teclados, estaba Oscar Padín en batería. ¿Quién más estaba? Mojarra. ¿Estaba Mojarra? Estaba Mojarra. Y no me acuerdo quién estaba en bandoneón. Éramos 5. Y un día, bueno, fallece Oscar, lamentablemente. Y Eladia me dice, pasas al piano. Me dice, y vamos a traerlo a Mike de tecladista. Mike Rivas era mi tecladista. Muy grosso. Y yo lo dirigía a Es Mike. impresionante, ¿no? Como tener a Messi Claro.
en el equipo, ¿no? Aparte, mis inicios fueron yo como tecladista de la orquesta de Mike, y después terminé siendo Mike tecladista mío. Y yo me moría de risa porque las anécdotas de Mike Rivas eran Mortal, interminables. Interminables, pero aparte muy graciosas. Y a partir de ahí un día Eladia me dice, el Mike no podía, me dice, mira, piano, vos y yo solos, me dice Eladia. Y nos fuimos de gira por todos lados y era un placer tremendo acompañar a esa mujer, una enseñanza de vida, ¿viste? Y aparte es la última gran compositora grande del tango, ¿no? Y le produje un disco después, que fue uno de los últimos. Bueno, no, la estoy haciendo medio larga, pero pregúntenme, porque si no... No, está fenómeno. Me alucina porque conociste músicos de otra generación Sí. que, por lo menos a mi entender, cambió mucho la raza del músico. Uh-huh. Y esos músicos como Cardoso, como Mike, a veces siento que no existen más y que eran unos músicos que estaban preparados como para cualquier cosa, ¿no? Para todo. Podían dirigir, arreglar, hacer lo que quisieran, tocar teclado. Cardoso era guitarrista y tocaba el piano increíblemente. Y tenía un gusto para arreglar, Oscar, que era invaluable. Todos aprendimos un poco brillante, escuchándolo. ¿no? Brillante. Brillante. Un tipo aparte sencillo, humilde, con mucha autoridad, sin nunca levantar la voz. Una cosa muy especial. Ahora, llegaste al tango por trabajo, ¿sí? Porque no planteándotelo, quiero hacer una carrera dentro del tango. Y has compuesto para el tango. ¿Cómo es sentarse ahí y tener que componer, y más para orquesta, porque has compuesto tango para orquesta también? Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso y tu trabajo cuando te metes con el tango? Lo primero que hago para componer tango, o sea, lo primero que me pasa, y que fue hermoso hacerlo, yo estaba dirigiendo Chicago. Y el día que baja Chicago en Buenos Aires, estábamos todos muy tristes, fue mi primera experiencia con americanos dirigiendo la versión en Chicago. Estaba bajando Chicago, último día, y recibo un llamado de Diego Romay, el dueño del Teatro Nacional. Y me dice, vos trabajás con Eladia, ¿no? Sí. Bueno, Eladia, vamos a hacer un musical que se llama Tanguera, y Eladia va a componer algunas de las canciones, y Eladia quiere que vos seas el arreglador. Así que podemos tener una reunión mañana en la oficina. Y esto fue increíble, porque ese domingo estábamos tristísimos, yo también, y el lunes a la mañana veía cómo desarmaban Chicago en la otra cuadra, y yo entrando a la oficina de Romay para un nuevo trabajo. Que los músicos tenemos esa zozobra de que se acaba una cosa importante que vendrá después. Entro a la oficina de Diego, nos conocimos, hablamos 2 minutos, me dice, mira, no solamente vas a hacer los arreglos de Eladia, me dice, vas a hacer la música original de Tanguera, que va a tener tangos tradicionales y música más contemporánea preparada para el ballet. Tanguera es un musical. Sí. Y así fue, y un día yo empiezo a componer como jugando, o sea, por ahí viene una imagen, vino Diego a casa y le dije, mira, se me ocurre esta música para cuando bajan del barco, cuando vienen del barco los inmigrantes, porque así empezaba Tanguera, ¿no? Como que hay un organillero tocando una cosita. Y Diego escuchó las primeras melodías y se puso a llorar inmediatamente. Me dice, si ya me pongo a llorar con lo primero que hiciste, me dice, imagino que vendrá. Y ese fue mi primer approach con componer para tango. Y terminé haciendo toda la música más contemporánea de ese musical, digamos, ¿no? Un poquito más moderna, más ayornada al ballet. Y mucho más tarde aparece, o sea, hace unos años atrás, un tubista, que es tubista de Barenboim, de la Filarmónica de Buenos Aires, de la Filarmónica de Qatar, era asesor artístico de la Orquesta Provincial de Santa Fe. Me conoce en una cena y me dice, mira, Walter Hilgers, ex tubista de Karajan, director alemán, es ahora el director de la Orquesta de Santa Fe, yo soy su asesor artístico. Si componés una suite sinfónica, él te la estrena, tenés 4 o 5 meses. Digo, wow, ahí nace Escenas Rurales. Uh-huh. Cuando yo escucha el demo, Walter Hilgers se entusiasma mucho y me dice, quiero más música tuya, pero quiero que me haga 2 tangos. Perdón. Por favor. Quiero que me componga 2 tangos. Y así nacieron Ciudadano y Furtivo, 2 tangos sinfónicos. Y después me dice, ahora quiero que me hagas un arreglo. Elegí un tango para hacer un arreglo. Y mi papá era fanático de Osmar Maderna y le hice el arreglo de
¿cómo se llama? ¿Lluvia de Estrella? Concierto en la Luna. Ah, Concierto en la Luna. Para orquesta. Así que bueno, esos fueron mis tangos sinfónicos. Esta es medio mi historia de composiciones de tango. Y después aparece Chantecler con Mora Godoy, que también lo mismo, era hacer la música más moderna, ya medio bajo fondo, toda esa onda. Y había tangos tradicionales que los hacía Fernandito Marzán. Ah, claro. Qué grande, Fernando. Sí. Pero también está la suite tanguera, ¿no? La suite tanguera, para flauta y orquesta. Claro, aparece porque la Feliberto, que es una orquesta de música popular argentina, aparece el solista que compañero mío de la escuela, solista de flauta. O sea, en toda mi vida, en mi escuela, mi solista de flauta me dice, Gerard, me dice, ¿me haces una suite en forma de tango para mí, como solista, para la orquesta? Yo te la estreno. Y le compuse una suite para flauta y orquesta, que se llama Suite Tanguera para flauta y orquesta. ¿Podés tocar algo? Obviamente que estamos todos hablando de música orquestal, Sí, pero tenemos que reducirlo al piano. Voy a tocar un poco de Ciudadano, de lo que me acuerde, porque es más orquestal, ¿no? Qué lindo, che. Hasta ahí más o menos me acuerdo. Óyeme, de todas las cosas que, viste, los músicos a veces hay muchísimos recursos, ¿no? Que uno estudia o conoce o trabajás y uno sigue aprendiendo y vas teniendo un montón de recursos a la hora de trabajar. Sacás de la bolsa un montón de cosas para escribir, sobre todo cuando hay entregas rápidas y tenés una deadline muy encima. Bueno, escribís a veces, uno escribe por impulso o trabajás. Cuando componés, cuando escribís, por ejemplo, como dijiste, un tango sinfónico, ¿cuál es la idea matriz? ¿Arrancás pensando en una melodía? ¿Arrancás pensando en el sonido orquestal? ¿Cómo es ese proceso? En mi caso no tengo ningún pudor, que es un juego, es absolutamente un juego. Tengo 200.000 recursos estudiados, tengo seminarios dados de orquestación y todo. Pero es como decía Stravinsky, en el momento de componer hay que estudiar todo eso para olvidarse de todo eso en el momento de componer, ¿no? Y de repente empiezan a venir a la mano cosas. Este tango nació así. Eso fue todo lo que se me ocurrió, digamos. Y muchas veces pasa nada más que eso. Entonces investigo. Y después me doy cuenta que son todas sectas, ¿no?
Sí. Entonces digo, bueno, si fue sexta, la puede ser octava. Otra sexta. Entonces empiezo a analizar la composición interválica, o sea, digo, ¿qué es este material que hay acá? ¿De dónde sale? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué puedo hacer? Y muchos de los conciertos y las cosas que hice nacen así, con una mínima idea. Como decía Gabriel Senanes, uno va caminando por la calle y aparece una idea, entre comillas, espontánea. Dice que no hay ideas espontáneas porque culturalmente algo tenemos preconcebido que no entendemos de dónde viene. Y lo único que hay que hacer es sentarse y empezar a jugar con todas esas posibilidades. O sea, ¿y con qué armonía podía hacer? ¿Y hasta dónde va? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Y a dónde va a parar? Y lo mismo puede ser una cosa tonal, como este tango que es tonal, tradicional, casi también un homenaje medio a mi papá, ¿no? Medio a Tilio Stampone por momentos, que le gustaba mucho a Tilio Stampone. Pero puede ser cosas recontemporáneas, entonces, y que vienen de otro tipo de juegos, ya no tonales. Digo, a ver qué pasa si hago 2 intervalos de cuarta justa en dirección contraria con 2 de tercera mayor. Así. ¿Qué es algo contemporáneo para los oyentes? A ver. Y, por ejemplo, el tercer movimiento de la suite tanguera es una serie dodecafónica. Ahí, a ver. Esa es el motivo de la suite. Ya que te tengo y nos están escuchando, ¿qué es una serie dodecafónica? ¿Podés explicarlo? Sí, para los oyentes. La escala cromática, digamos, todas las notas, si uno toca todas las notas de un do hasta un do en el piano, tenemos 12 notas, ¿no? Do sostenido, re, 12 notas. La serie dodecafónica, para hacerlo muy gráfico, es ordenar esos 12 sonidos poniéndole un número a cada uno, del 1 al 12, de la forma en la que quiero. Y mi serie en este caso es... Esa es mi serie dodecafónica, ¿no? Algo así, más o menos. Ahí ordené los 12 sonidos como yo quiero. Y tiene una serie de reglas. Un sonido le tiene que seguir al otro en el orden en que lo puse. O puede ser todo vertical, sonar al mismo tiempo. O puedo repetir una sección y volver a continuar. O sea, tiene una cantidad de reglas en un sistema para que siga siendo un sistema dodecafónico. Eso es componer con una serie dodecafónica, ¿no? Y la puedo dar vuelta como si fuera un espejo. Entonces, si dice 1, 3, 5, 7, 9, 6, puedo hacer después 7, 9, 6, 5, 3, 1. Y después puedo dar vuelta a ese espejo a su vez. Y es un juego como un cubo mágico, más o menos. Claro, está buenísimo, ¿no? Sí. Sí, porque te saca del esquema tonal, o sea, te saca del esquema y te lleva a otro lugar donde ya las relaciones entre los sonidos no tienen nada que ver con una cuestión tonal. Es más, trata de esquivar el sistema tonal para que uno pueda percibirlo como algo distinto, contemporáneo. Para que aparezcan nuevas sonoridades, nuevas formaciones, nuevas melodías. Bueno, y después hay otras cosas, no sé. Una vez tenía que hacer un concierto para cuarto, trombones y orquesta. Me lo encarga un amigo de la Filarmónica. Digo, ¿qué? Me dice 4 trombones como un instrumento amigo, ¿no? Me dice con una orquesta entera con trombones también. Digo, ¿y cómo empiezo? Le digo, claro, ¿qué hago? Digo, ¿cuántas posibilidades tengo con 4 trombones? Digo, los 4 juntos, 3 contra 1, 2 contra 2. 1 contra los otros 3, pero del otro, el otro o 1 contra otros 3, otro 1 contra otros 3, y así sucesivamente. Entonces digo, bueno, voy a empezar 2 contra 2. Y digo, 2 van a tocar cuartas, y los otros 2 van a tocar terceras mayores ascendentes, al revés. Entonces quería... Así empezó el concierto. Y digo, bueno, esto ya tengo algo. Cuando analizo, digo, ¿qué notas toqué? Ah, ya tengo una serie. Y a partir de ahí todo lo demás. Está buenísimo. Sí, a partir de ahí empecé a jugar. Están los modos de esta serie, ahora le doy vuelta a la serie. Ahora la orquesta, ahí empiezo a pensar en un sonido orquestal. Digo, bueno, si los trombones hicieron ¿qué hace la orquesta, no? La orquesta apoya los momentos fuertes.
con los mismos modos. Ahora, los trombones van a hacer la melodía, entonces la melodía sale de ahí. Y la orquesta va a hacer lo otro. Y además de todo eso, digo, encontré una hemiola musical, que es, no una hemiola, una disritmia, digamos, ¿no? Sí. Pira, 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 pa, pira, 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 para, batata. Y todo eso genera más material para adelante. Y la obra se desenvuelve sola. Se desenvuelve, como decía Senanes, se termina desenvolviendo sola. Porque si dice esto, ahora va a hacer esto. Y esto podía hacer, y la orquesta, y después podía hacer esto. Sí, hay una cierta coherencia, ¿no? en la narración, ¿no? A partir de las ideas Y sí. primarias. Y sí. Porque no lo inventamos nosotros, esto viene de Mozart. Viene de... ¿Cómo te llevas con los músicos que no son académicos? No, Vos sos bárbaro. un tipo muy formado y que se sigue formando. Y que aparte tenés desafíos que te exigen Sí. formarte y seguir. Investigar, sí, por lo menos. Sí. Eso entrena mucho la cabeza, ¿no? Y te hace estar actualizado de la música que sucede. ¿Cómo te llevas con quien de repente tiene una forma más hippie, digamos? Sí, y que además te toca trabajar muchísimo porque todas las series en el Colón de unir la música popular con la orquesta te hace trabajar mano a mano con ellos. Claro, de repente por ahí haces un arreglo de una canción extremadamente básica. Y tuve que hacer la versión sinfónica de Despacito, imagínate, de Luis Fonsi. No me lo quiero imaginar. Para Luis Fonsi, No, mortal. sí. Y no, me llevo fenómeno. La música es música. Y uno puede agarrar ese material y decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo sé hacer con ese material mientras me lo permitan y lo voy a dar vuelta y hacer a mi manera, de alguna forma. Me llevo bárbaro. Mi carrera se compone es muy sui generis, se compone de una parte académica y una parte muy popular. He tocado cumbia, he tocado cualquier cosa, digamos. Sí, música electrónica, ¿no? Y lo de Hernán Cataño con lo de música electrónica, de repente viene y me dice, bueno, este tema son 4 minutos de 3 acordes. Re, si bemol, sol menor y re menor, ¿no? Y dice, ¿qué hago? 4 minutos. Y el único motivo que se escucha es... 4 minutos de esto. ¿Y qué hago? Una orquesta. Y entras a componer. Bueno, tengo este material. Armonía, texturas, melodías, contracantos. El orquestador labura mucho de compositor, ¿no? Y es una composición sobre la composición. Es una composición sobre la composición. A veces más trabajo Sí. de arreglista que de orquestación. Tiene más trabajo de composición ahí que la composición en sí. Sí, y bueno, el trabajo de la filigrana que hay dentro de todo eso es impresionante. ¿Cuándo empezaste a escribir para orquesta? Qué buena pregunta. Bueno, hubo varios varios arreglos. Empecé con un grupo a los 17 años de música funky, que llamaba La Cajuela, Loma de Zamora. Entré como tecladista y me vieron que tenía posibilidad enseguida de sacar los temas y temas de Breaker Brothers, de Corea, y éramos 10, con caños, con todo, ¿no? Un negocio redondo. Negocio, ¿No? sí, negocio La banda de funk de Loma de Zamora 10 Sí, llenábamos. se llenaron de guita, ¿no? No me digas que no. No, es más, me afanaron un teclado en una sala de ensayo. Mi primer Poli 800 me lo afanaron en Loma de Zamora. Poli 800 era tremendo, ¿o no? Cuando me compré el Poli 800 era como haber comprado una Ferrari. Me acuerdo cuando se lo compró Pugliano y era como una Ferrari. como- Tremendo. Y me duró 3 meses, me lo robaron ¿Y te en lo la sala de afanaron? ensayo, sí. Oh. Pero bueno, ahí empecé a escribir para este grupo y se fue mi primera experiencia de escribir para caños y todo. Pero para orquesta, dirigiendo Chicago, un día viene un tubista de la Sinfónica que venía de reemplazo y me dice, nos conocemos, Patricio Consentino, nos caímos, que ahora está en España. Nos caímos muy bien, qué sé yo. Nunca tocó en Chicago al final porque no pudo. Pero me llama un día por teléfono y me dice, si me haces un concierto para tuba y orquesta, yo te lo estreno. Digo. Siempre instrumentos de los tradicionales, ¿no? Claro. Tuba, trombones, nunca un concierto para piano, violín. No, porque además lo bueno es que digo, claro, en el mundo de los concertistas y de los compositores
Vos haces un concierto para piano y tenés que competir con Y claro, sí. 1500 conciertos. Es difícil entrar en cualquier lugar. Pero claro. para tú hay 5, 6. Entonces digo, bueno. Y entre los metales hay como una cofradía muy grande entre los metales. Todos los metales se conocen, son amigos, saben quién toca en la Sí, es como un sinfónica. club, como los bateristas, ¿no? Tienen su... Exacto, te dicen, no, porque el primero de la Sinfónica de Alaska, ¿cómo lo conocen? ¿Viste? Bueno. Y apareció el trombonista que estaba tocando conmigo después en Bella y Bestia, cuando termina Chicago, me viene y me dice, me enteré que estás haciendo para tuba. Si me haces uno de cuarteto para trombones, te estrenamos los dos en el mismo festival, que se llama Trombonanza, que se hace en Santa Fe. Yo tenía que componer 2 conciertos al mismo tiempo. Estaba con el de tuba por un lado y digo, esto es una oportunidad única. Compuse los dos así, a la par. Digo, ¿cuánto tengo? Me dice 1 año. Y compuse los 2 conciertos a la par. Y ahí apareció un trompetista, me dice, me enteré que hiciste... Y así, y yo, después un tubista de Rumania. ¿Y esos fueron los primeros laburos para orquesta? Para la orquesta grosa, para la orquesta de 85. Sí, para orquesta grande. Para orquesta grande, sí. Sí. Había escrito otras cosas, pero nunca composiciones sinfónicas de esta magnitud, ¿no? Porque es mucho trabajo. Sí, es un trabajo enorme. Es trabajo enorme. Esto fue en el 2012. Que no termina nunca, ¿no? Se abandona. No termina nunca. Es más, ahora en Rumania me van a tocar 10 obras. Entre obras originales y arreglos de tangos, ¿no? Y a ver, ¿y qué es esto que ibas a contar de tangos que estabas haciendo ahora, que tenías? No, esto es lo que, digamos, lo que pasó en Rumania. Cuando empezó la pandemia, yo en el 2020 iba a tener un concierto dedicado a 6 obras mías en Rumania, con la Sinfónica de Ploiesti, dirigida por Walter Hilgers, este director alemán. Entre los que estaba un concierto para trompeta, un divertimento sobre un capricho de Paganini, un poema sinfónico, y 2 tangos míos, Ciudadano y Furtivo, uno lo toqué hace un rato, y el arreglo del Concierto en la Luna. Este concierto se pospuso y me llaman la vez pasada y me dicen, se toca el 25 de mayo ahora en Rumania. Digo, wow, o sea, impresionante. Yo me enteré así de casualidad que me llamó el director y me dijo, mira, el 25 de mayo se hace tu concierto. Y aparte Bueno, el 25 de mayo. Sí, impresionante. Y vas a compartir el concierto con obras de Piazzolla y Salgán. Digo, bueno, mira el titular que voy a tener, ¿no? Después pasó que no consiguieron los derechos, o por lo menos eran muy costosos los derechos de las obras de Piazzolla y Salgán, y me llama urgente, el director me manda un mail y me dice, ¿qué más tenés? Tangos, quiero tangos, arreglos de tango. Y me acordé que Dimé, que el director de la Filarmónica de Buenos Aires, en una gira que organizó por Argentina, me encargó los arreglos de por una cabeza y el día que me quieras. Porque me dijo, mira, voy a hacer la 7ª de Beethoven, y como hacemos de gira, y quiero hacer de bises 2 tangos. Y me gustan estos 2 tangos. Le hice un arreglo hice esos 2 arreglos, sonaron increíbles. Y le dije a Hilgers, le digo, mira, tengo estos 2. Me dice, ¿y te acordás la versión del Pericón? Porque también me habían pedido la versión del Pericón Nacional, que no existe, la versión sinfónica. Existe el Pericón de Llaneo, que no es el Pericón Nacional. Entonces todo eso va a acontecer en Rumania ahora el 25 de mayo y quedaron afuera Salgán y Piazzolla. Mortal. Y en la noche de Gardelín. Eso es un genio. Nada, digo, No, está buenísimo. la verdad que está bueno, sí. ¿Y qué diferencia hay en orquestar, como decías, con los arreglos de El día que me quieras y por una cabeza, a orquestar pop, rock, como te toca hacer en el Colón muchas veces? Bueno, muy buena la pregunta porque el tango muchas veces te la deja servida. Él te lo puede decir Sí, porque sí. armónicamente el tango es riquísimo y puedes jugar y hacer cualquier tropelía con el tango. En el pop no. En el pop hice muchos arreglos para Tini Stoessel, por ejemplo. Y tenés 4 acordes durante 4 minutos también y tenés que... No podés rearmonizar, no podés podés armonizar nada y no tenés podés que... inventar nada, digamos. No. Desde ese lugar, por lo menos. No, tampoco podés poner o sea... Explica, ejemplifica. Esta armonía que como una
desde el bolero mujer hasta los temas más pop y reggaetón que quieras. Y tenés que crear sobre eso, pero no puedes hacer... No, tiene que ser todo... Estás despedido automáticamente, ¿no? Y tenés que empezar a crear melodías y cosas y texturas y armonías sobre las escalas permitidas. Entonces te exige un trabajo de creación para que no sea un plomazo, sobre todo, no sea un plomazo para la orquesta. Yo tengo mucho cuidado de que la orquesta, aunque esté tocando do mayor durante 5 minutos, se diviertan como locos. O sea, porque no hay nada peor que un músico que está tocando ahí redondas, o sea, notas largas con el violín y sabe que viene otra nota larga, llega un punto que está tocando y mirando el celular, porque se aburren. Y yo también, digo, el oyente también se va a aburrir. Digo, bueno, tengo que buscar la forma de que esto sea divertido. Entonces juego con las texturas, cambio el ritmo. Si este tocó este, ahora te va a tocar esto. Y de repente no se dan cuenta. Y eso lo aprendés de gente como Beethoven, el último movimiento de la Quinta Sinfonía. Son 3 acordes. Sí, Do, fa y sol. O sea, no... Y al final hace... Y te tiene como 2 minutos con un solo acorde, que es do. Es decir, si este tipo pudo hacer todo eso con do, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo? Digamos? Con 4. Sí. Es un desafío del desarrollo, ¿no? Claro. Mozart lo mismo. En el tango, ¿qué compositor o qué músico te parece interesante con respecto a esto, ¿no? Que sea un tipo que digas, mira, este tipo hizo cosas que me interesan. Bueno, no es conocido en el tango, pero yo toqué el quinteto de él, Juan Carlos Siciliano. Lo que hacía Juan Carlos Siciliano con el tango, mezclaba a Bill Evans con el tango y era... Ni siquiera te das cuenta que lo mezclaba, o sea, decís, ¿qué está pasando? Y acá abajo... Era una voz propia, directamente, voz propia, ¿no? Exactamente. Voy a confesar un pecado. Piazzolla me gusta, pero llega un momento en que armónicamente me cansa un poco la secuencia que se repite, me cansa un poquito, salvo algunas cosas que no. Por ejemplo, Oblivion es una cosa de otro planeta, digamos, ¿no? O Adiós Nonino, pero en algunas cosas encuentro la cosa... Pero también son melodías que matan cualquier cosa, ¿no? Por eso, las melodías que matan, claro. Te revientan la cabeza ya. Exacto. No hace falta nada. Pero no soy confieso que no soy un fanático de Piazzolla. Me gusta Fuego y Misterio, me gustan algunas cosas así muy puntuales. Después, cantantes de tango. Julio Sosa. Rubén Juárez. Rubén Juárez me vuela la cabeza, o sea, me volaba la cabeza. Tocaba el bandoneón, cómo decía, cómo cantaba. El fraseo, ¿no? El timing que tenía para frasear. Sí, no era una cosa... El tipo se conectaba con otra cosa cuando fraseaba. Y cómo fraseaba con el bandoneón incluso. Hay un documental de él, que no sé si lo vieron, con Lalo Mir, que es una de las últimas cosas, donde toca... Encuentro en el estudio, ¿no? Sí, donde toca el tango Desencuentro. Sí, la versión esa, tremenda. No tiene precio. En un momento se acompaña con 2 notas. Y canta todo un tango así. Toda una estrofa canta así. Con el bandoneón. Hay que tener mucha síntesis en la cabeza para hacer eso. Y de Salgán, porque recién justo hablaba. No, Hugo Salgán, bueno. Por eso digo, los pianistas con Salgán mueren siempre. Salgán es como lo más gourmet que puede tener el tango. O sea, no hay algo más fino que Salgán tocando el tango, el piano. Lo veías tocar, yo lo vi de muy grande, lo vi tocar y no, lo vi ahí al lado mío y decía, ¿cómo hace este ser humano para tocar de esta forma? ¿No? No hay forma. Aparte con una facilidad, ¿no? Sí, todo natural y la mano como movía y todo era... Y los millones de cosas que pasaban dentro. No, y los soniditos, ¿no? Adentro de eso. Y la armonía y lo que... Era como Medló del jazz, claro, ¿no? del tango, sí. ¿Y hoy dónde te sentís más cómodo? ¿Como director de orquesta? ¿Como compositor? ¿Como arreglador? ¿Como director de musicales? ¿Como pianista? Te digo, más que cómodo, las 2 cosas que más me gustan. Dirigir y componer. Dirigir y componer. Dirigir es muy divertido.
Cuando entendés que la música sos vos, que cuesta mucho entender eso, tuve que hacer un crack. Un día me agarró una frustración muy grande porque no me salía. Estaba dirigiendo una hora y no me salía lo que estaba dirigiendo. Porque la cuerda responde más tarde, la cuerda tiene como un timing donde va todo atrás, o sea, el violín, por la forma, yo toco el cello, y es todo después, digamos. Y nada, ese día le pregunté a un amigo, a Edgar Ferrer, y me dijo, pasa que no, me dice, mostrame lo que haces, me dice, no sos la música. Cuando seas la música te van a responder. Y eso fue una bisagra en mi vida de director. ¿Y cómo es eso de ser la música? Porque la música es el compositor también. Y muchas veces en eso no sos el compositor, pero tenés que ponerte a interpretar esa obra y la orquesta es tu instrumento, ¿no? La orquesta es tu instrumento, vos tenés que tocar la orquesta. ¿Qué significa? La orquesta no es un piano que responde. La orquesta es como jugar al tenis. Vos tirás la pelota y vuelve un ratito después. O sea. Entonces vos tenés que saber, no tenés que esperar que vuelva la pelota. Tenés que seguir para adelante y dirigir, porque la pelota va a volver más tarde. Si vos la esperás, después vas a retrasarte y después te vas a retrasar y llega un punto en que no la recuperás nunca más. Es como un avión que se te va cayendo la orquesta, o sea, no lo levantás, pierde sustentación. Sí, es un momento espantoso, cuando la orquesta se cae es un momento... Sí, y es muy difícil levantarla, remontarla. Sí. ¿Batuta o mano? Batuta. ¿Y qué diferencia tenés? Porque hablas de dirección de orquesta, pero no es toda la misma dirección de orquesta. No es lo mismo dirigir un concierto en un teatro que dirigir un musical, donde pasa abajo y pasa arriba. Sí. Y no podés... Y un segundo que vas a destiempo, destartala absolutamente todo. El musical lo que tienes... Primero depende del musical. No es lo mismo dirigir Mamma Mía, que lo dirigí, donde marcas 4 y nada más, que Los Puentes de Madison, donde hay temas que realmente tengo que ir con la batuta y con cuarteto de cuerdas, y es una dirección muy expresiva porque tengo que estar así con el cantante, o sea, sincronizadísimo. Y con la orquesta lo mismo, o sea, con una orquesta grande vos tenés que hacer la música y no tenés que olvidarte de lo que viene, tenés que mandar vos, tenés que mandar todo el tiempo, pero para eso tenés que saber qué es lo que vas a hacer. No tenés que esperar que la orquesta toque, vos tenés que tocar la orquesta, que es distinto. Es una sensación muy rara, ¿eh? Y para que lo entiendan los oyentes, ¿qué diferencia hay cuando tenés que trabajar ahí con un musical donde tenés cantantes o por ejemplo cuando te toca dirigir los arreglos para música popular, que viene una banda de rock y tenés la orquesta, a tener que dirigir cuando tenés un coro? Él lo sabe muy bien porque acompañó a 200 millones de cantantes, toca el piano como... Todos juntos. Pero no quiere hablar. Acá dice que solamente los entrevistados saben. Toca el piano como todos quisiéramos tocar el piano como él, porque es un animal, una bestia peluda. Lo dice Gerardo Gardini. No, es un animal total, y lo más difícil es... ¿cuál es el arte de acompañar a un cantante con el piano, con la orquesta? La anticipación. Tenés que anticiparte tanto a conducirlo como a esperarlo, a las dos cosas. Hay momentos donde vos tenés que conducirlo y hay momentos donde tenés que esperarlo. Si siempre lo esperás, se te cae como el avión que dije antes. Y siempre te adelantás, se te queda atrás el cantante y además no le va a gustar nada. Entonces es como respirar con la persona que está adelante cantando, ¿no? ¿Y qué onda? Tocar y dirigir a la vez, orquesta grande y tocar a la vez y dirigir con ese doble pensamiento, ¿no? De saber que tenés que estar on time vos con la música, más allá de la orquesta, tocar la orquesta, pero hay un instrumento que es parte de la orquesta que lo tocas vos también. Sí. ¿No? Como te pasa en los Puentes de Madison, ¿no? Me pasa en los Puentes de Madison. ¿Entrenás? ¿Cómo es? ¿Es un trabajo previo de ensayo y después el concierto es una gozada donde todos más o menos sabemos cómo vamos? ¿Se dirige en el concierto también? Repito lo que dije antes. Hay un clic que aparece cuando vos sos la música. Cuando estás convencido, es como manejar. ¿Vos pensás cuando manejás un auto? ¿Vos pensás cuando...? No, lamentablemente no. No, pero no pensamos. Claro. Es automático. Es automático, ¿no? Y acá los años de experiencia te hacen hacer lo mismo, o sea... Salís
salís a conducir lo que está pasando, es conducir. Por eso, cuando un director no tiene esta experiencia, te das cuenta que lo único que hace es marcar el tiempo, marca 4, pero no está conduciendo, dice dónde está el 4. Entonces los músicos no lo miran los cantantes, o sea, lo miran si pasa algo, pero si no, no lo miran. Eso es lo peor que te puede pasar, dirigiendo, que no te miren. Sí, sí. Y oíme, ¿tuviste experiencia ya que estás en Madrid? ¿Viste algo de la movida que hay del tango en Madrid? ¿Pudiste observar algo? ¿Tenés alguna impresión? Todavía no, porque estoy tan... Estás encerrado en el teatro, ¿no? En el teatro, y estoy trabajando para la Sinfónica de Río Negro de Argentina, escribiendo arreglos. Soy padre, tengo 2 hijos que están acá conmigo y grandes, pero padre full time, cocinando, lavando la ropa. Mi mujer está en Argentina en este momento y bueno, entonces mucho tiempo. Como se dice aquí, de Rodríguez. Sí, se dice así. Se dice así, estar de Rodríguez, estar sin la mujer, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Así que tengo una cantidad de actividad diaria, doy clases también acá. No pude ver mucho de la movida, tampoco pude ir mucho al teatro. Y a nivel como músico, ¿qué diferencia encontraste de vivirlo en Madrid y de vivirlo en Buenos Aires? Me sorprendí, los músicos que tengo en Madison son increíbles. Tengo una calidad de músicos que decís, wow, estos súper así profesionales, disciplinadísimos. Después hay una cuestión que es la tipología del músico, ¿no? El músico es igual en todas partes. Es como el taxista, ¿no? Es en todas partes igual. El mismo pibe con todo el mundo. ¿Sí? Cuando pueden van a faltar al teatro para hacer su bolo y te van a pedir, ya sé que no puedo faltar, pero te podría faltar. O sea, siempre te van a hacer alguna, porque es como un chico el músico. Sí, una vez me acuerdo que estábamos, lo único que voy a contar, estábamos de gira con unos suecos, no me acuerdo de dónde, y dimos vuelta a todos los cuadros de un hotel, ¿viste? Hicimos unos quilombos bárbaros, ¿viste? Entonces yo le decía a uno, le decía, che, pará, y me decía, no te preocupes, ellos saben que somos músicos, que somos boludos. Lo saben, no hace falta explicarles nada. Claro, somos chicos, ¿no? Sí, somos chicos. Sí. Pero también se nos mantiene con este espíritu de curioso toda la vida, ¿no? Claro, está bueno también, ¿no? Y está buenísimo. Gerardo Gardelín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Usina del Tango. Fue un placer enorme escucharte tocar y conocer de todo el mundo de la composición, ¿no? Y la dirección de orquesta. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes y perdón si me extendí demasiado. Pero... No, es un placer, estaríamos hablando horas. Muchas gracias por venir, Gerardo. Y tenemos que cenar, o almorzar, o tomar mate, lo que sea. Dale. Es que le prometí un encuentro a Gerardo, pero mi vida es tan compleja a veces, también, viste, 4 pibes, full time, todo. Remo dulce de leche, entonces me es muy difícil apersonarme en persona ante la gente, pero bueno, claro. Lo haremos. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la Usina del Tango. Nos vemos.